Iniciamos con nuestro tema de cocientes notables. Los cocientes notables son cocientes que cumplen ciertas reglas fijas que nos van a permitir solucionarlos de una manera directa sin necesidad de hacer el proceso de la división que normalmente hemos aplicado hasta ahora. Es decir, que estos cocientes deben ser divisiones exactas entre polinomios algebraicos. Para nosotros poder identificar si una división es exacta o no, vamos a aplicar y a aprender el teorema del residuo. Pero antes que nada, veamos que estos cocientes notables van a tener esta estructura: la suma o resta de dos cantidades elevadas a un número entero sobre la suma o resta de la base de dichas potencias. Vamos a estudiar cuál de estas cumple para ser cociente notable y vamos a darnos cuenta que dependen mucho de qué tipo de exponente tienen, si es par o es impar. Veamos el teorema del residuo. Para eso vamos a solucionar esta división. ¿Cuántas veces está 6 en 27? Estarían 4 veces. 6 por 4, 24. A 27 sobrarían 3. ¿Cómo hacemos nosotros para poder llegar a este dividendo? Simplemente lo que nosotros hacemos es multiplicar el cociente, que es 4, por el divisor, que es 6, y al resultado que me dé este producto debo sumarle el residuo, que es 3. Eso me va a dar como resultado el dividendo, que sería 27. Efectivamente, 4 por 6, 24 más 3 me daría 27. Para nuestro teorema del residuo vamos a ponerle nombre. Al cociente lo vamos a llamar Q, el divisor lo vamos a tener de la forma X más A, al residuo lo vamos a llamar R, y como dividendo vamos a tener un polinomio entero racional. Vamos a valernos de esta división sencilla en la que recordamos que al multiplicar el cociente por el divisor y sumarle el residuo tenemos como resultado el dividendo, para poder comprobar cuando la división de dos polinomios algebraicos es una división exacta. Tenemos entonces el dividendo es igual al cociente, que dijimos que lo íbamos a llamar Q, por el divisor de la forma X menos A, más el residuo, que dijimos que lo íbamos a llamar R. Vamos a realizar lo siguiente: en todo término donde aparezca la letra X, vamos a reemplazar su valor por el valor de A con signo contrario. En este caso ubicamos X menos A, quiere decir que en todo lugar donde esté X vamos a poner A con signo positivo. Si tuviésemos X más A, entonces en todo lugar donde tuviésemos X lo reemplazaríamos con X menos A. Siempre vamos a poner este término con signo contrario. En este caso lo ubicamos negativo, vamos a ponerlo donde estén las X positivos. Tenemos entonces esta igualdad, y fíjense en algo importante que nos sale acá, y es que dentro de este paréntesis tenemos A menos A. Si nosotros tenemos dos números iguales con diferente signo, su resultado siempre va a ser 0. En este caso, A menos A tenemos que es 0. Y vemos que el cociente se está multiplicando con la operación que está dentro de este paréntesis. Es decir, que si el resultado que tenemos dentro de este paréntesis me da 0, 0 por el cociente me vendría dando 0. Es decir, que esta ecuación se convertiría en el polinomio en donde en todo lugar donde teníamos X, ahora tenemos AA, va a ser igual al residuo. Este es el teorema conocido como el teorema del residuo, y es que si nosotros tenemos una división de un polinomio entero racional entre el divisor, que es de la forma X menos A, entonces al reemplazar en todo lugar donde esté la X el valor de A con signo contrario, vamos a obtener el valor del residuo de la división, y lo vamos a usar para nosotros poder identificar cuando la división de dos polinomios algebraicos es exacta. Recordemos, en una división normal, ¿cómo hacemos para saber que una división es exacta? Si yo les pregunto a ustedes, 3 dividido entre 7, ¿es una división exacta? Claro que no, porque no hay ningún número exactamente que multiplicado por 7 me dé exactamente 3. Pero si yo les pregunto, 21 dividido entre 7, ¿es una división exacta? Claro que sí, porque si multiplico el 3 por el 7 me da exactamente 21. De esta manera estamos diciendo que para que una división sea exacta, su residuo debe ser igual a 0. Entonces, requerimos que cuando nosotros reemplacemos el valor de X por el valor de A con signo contrario, el resultado de esta operación me dé 0.
para que la división se comporte como una división exacta. Veamos, por ejemplo, si tenemos este polinomio, queremos saber si este polinomio es divisible por x menos 2, es decir, si su división tiene residuo 0. Entonces, reemplazamos en todo lugar donde esté x en el dividendo el valor de a, que en este caso vendría siendo menos 2 con signo contrario, es decir, con signo positivo. De esta forma cambiamos cada x por el 2. Solucionando esto, tendríamos 2 elevado a la 3 es igual a 8, menos 2 a la 2 es 4 por 4, 16, más 7 por 2, 14, menos 6. Esto sería igual a, sumamos los positivos, 8 más 14 sería 22, menos 16 menos 6 sería igual a menos 22. Y efectivamente 22 menos 22 es igual a 0. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el polinomio x menos 3 menos 4x a la 2 más 7x menos 6 es divisible por x menos 2. Tomemos entonces nuestro primer caso, a a la n más b a la n sobre b más a. Y vamos a considerar en este caso n siendo un número par, el exponente. Tendríamos entonces, para corroborar que este sea un cociente notable, debemos demostrar que esta división es una división exacta. Quiere decir que según el teorema del residuo, vamos a reemplazar en el dividendo, en todo lugar donde esté a, el valor de b con signo contrario, y después de hacer las operaciones que nos resulten, el resultado debe ser 0 para que esto se comporte como una división exacta y podamos ver cómo sería su cociente notable. Tenemos entonces b positivo, tenemos a la n, ubicamos en lugar de a el valor de menos b elevado a la n, más b a la n. ¿Esto a qué sería igual? Fíjense que estamos considerando el exponente como un número par. Recuerden que todo número negativo elevado a un exponente par, su resultado siempre va a ser un número positivo. Es decir, que el resultado de esta potencia me va a quedar positivo. Vamos a expresar esa potencia positiva, b a la n más b a la n. En este caso nos resultaría b a la n más b a la n es igual a 2b a la n. Es decir que su residuo no es 0. Por ende, esta división no es exacta y no se comportaría como un cociente notable cuando n sea un número par. Ahora, ¿qué pasa si n es un número impar? Tendríamos la misma situación, menos b elevado a la n más b elevado a la n. ¿Y esto a qué sería igual? Recordemos que todo número negativo elevado a un exponente impar, su resultado siempre va a ser negativo. Entonces expresemos esta potencia como negativa. Tendríamos menos b a la n más b a la n. ¿A qué sería igual esto? Tenemos dos cantidades iguales con diferentes signos, su resultado sería 0. Esto nos quiere decir que cuando tenemos nosotros dos potencias que se están sumando divididas entre la suma de dichas cantidades, estas se van a comportar como un producto notable solo si el exponente, que en este caso lo llamamos n, es un número impar. Ahora verifiquemos nuestra segunda opción y es a la n más b a la n sobre a menos b. ¿Qué sucede en este caso? Vamos a reemplazar en todo lugar donde esté a el valor de b con signo contrario. En este caso b está negativo, lo vamos a reemplazar positivo. Y en esta primera situación vamos a considerar n siendo un número par. Entonces tenemos b a la n más b a la n. ¿A qué sería igual en este caso? Ambos son positivos, nos daría 2b a la n. Es decir, que cuando nosotros tenemos la sumatoria de dos potencias dividida entre la diferencia de sus cantidades, si n es un número par, no es divisible. Verifiquemos ahora la situación cuando n es un número impar. Simplemente tenemos de igual manera b a la n más b a la n. Sucede lo mismo. Fíjense que un número positivo, cuando es elevado a un número par o a un número impar, su resultado siempre va a ser positivo. Es decir, que tenemos, indiferentemente a que el exponente sea par o impar, la misma situación. Esto sería igual a 2b a la n. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la sumatoria de dos potencias sobre la diferencia de esas dos cantidades elevadas a un número par o a un número impar no nos interesa, en este caso nunca será divisible. Ahora tenemos la diferencia de dos potencias dividida entre
la sumatoria de estas mismas cantidades. Para nuestra primera situación vamos a asumir que n es un número par. En este caso, en todo lugar donde haya a en el dividendo, vamos a reemplazar el valor de b con signo contrario. En este caso está positivo, lo vamos a ubicar negativo. Entonces tendríamos a la n, en lugar de a ubico menos b elevado a la n menos b a la n. Esto sería igual a ¿qué? Recuerden que todo número negativo elevado a un número par, siempre su resultado será positivo. En este caso, entonces tendríamos que expresar esta potencia positiva, b a la n menos b a la n. En este caso, fíjese que tenemos dos cantidades iguales con diferentes signos, su resultado sería 0. Esto nos indica que a la n menos b a la n será divisible entre a más b si n es un número par. Verifiquemos ahora para el exponente impar. Tendríamos entonces la misma situación, menos b elevado a la n menos b a la n igual a. En este caso, un número negativo elevado a un número impar, su resultado siempre será negativo. Quiere decir que expresamos esta potencia negativa, menos b a la n menos b a la n. En este caso tendríamos menos 1 menos 2 b a la n. Quiere decir que en este caso la división no es exacta, quiere decir que no sería un cociente notable. Entonces tendríamos en este caso que se comportaría como un cociente notable solo para los exponentes pares. Ahora evaluemos nuestra última situación. Veamos para cuando n es un número par. Tenemos entonces en el dividendo, en todo lugar donde esté a, reemplazar el valor de b con signo contrario. Tenemos b negativo, lo vamos a ubicar positivo. Entonces tenemos a la n, ubicaríamos b a la n menos b a la n. Esto sería igual a ¿qué? Tenemos dos cantidades iguales con signo contrario, tendríamos que es igual a 0. Recuerden que en este caso tenemos un número positivo elevado a un número par. En este caso no nos interesa cuando la base de una potencia es positiva, no nos interesa si su exponente es par o impar, el resultado siempre será positivo. Es decir, que cuando n es un número impar, tendríamos la misma situación. b a la n menos b a la n, no nos interesa si sea par o impar, tenemos dos cantidades con diferente signo, es igual a 0. Es decir, que en esta condición, cuando tenemos a la n menos b a la n sobre a menos b, siempre será divisible. Esto tendremos que aprendérnoslo de memoria porque es la forma en que nosotros identificaremos los cocientes notables. A a la n más b a la n sobre a más b es divisible si n es impar. A a la n más b a la n sobre a menos b nunca es divisible. A a la n menos b a la n sobre a más b es divisible si n es un número par. Y a a la n menos b a la n sobre a menos b siempre será divisible. Con esto terminamos el video aprendiendo el teorema del residuo y usándolo para identificar qué divisiones de polinomios algebraicos resultan divisiones exactas.